nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos la comunicación del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente y diputado coordinador de esta acusación, diputado don Juan Antonio Coloma, que en su calidad de coordinador del nivel solicita exponer los principales fundamentos de la acusación, se encuentra presente y ya está coordinada la participación. Dentro de los invitados al día de hoy, el profesor abogado Juan Carlos Ferrada se excusa de asistir por razones profesionales a esta sesión. Sí ha confirmado quien se encuentra presente, la abogada señora Miriam Enríquez. Y respecto al abogado señor Víctor Manuel Avilés, se excusó para asistir en esta ocasión, no obstante lo cual se coordinó para los efectos de que él asista a la sesión del día viernes en Santiago. Señor presidente, eso sería todo. Bien. Bueno, como ya explicó el secretario, esta sesión ha sido citada para escuchar a expertos que ha definido la comisión invitarlos. Se encuentra en esa calidad presente la señora Miriam Enríquez. Y dado que ayer no pudo comparecer el coordinador del grupo de diputados que presenta la acusación constitucional, haciendo una excepción a un trabajo bastante apretado que tiene la comisión, porque el día lunes nosotros debiéramos concluir nuestro trabajo y elaborar nuestros informes y conclusiones. Pero aprovechando algunas ausencias, también vamos a escuchar al señor coordinador, que es el diputado Coloma. Y vamos a mantener el orden que teníamos pensado. Primero la vamos a escuchar a usted, señora Miriam. Quiero recordarle que a esta comisión informante solo nos corresponde informar objetivamente a la Cámara de Diputados sobre la procedencia de la acusación. Por tanto, no es esta comisión los que decidimos la acusación ni debemos probarla ante la Cámara de Diputados, solo informamos o sugerimos. No podemos ni debemos probar ni suplir la carga de la prueba de los acusadores. Y para nuestro informe, lo único que la ley exige es señalar los antecedentes que hemos tenido en cuenta. La ley no nos obliga a realizar diligencia, ni mucho menos a seguir las solicitadas por los acusadores. En tanto la carga de la prueba de los hechos y capítulos recae en los acusadores, la comisión solo debe informarse acerca de los puntos de derecho involucrados en la acusación, para lo cual es que recibimos a expertos como usted. Y dicho lo cual, la dejamos con la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio quiero agradecer la posibilidad de participar esta mañana en esta comisión y así entregar mi opinión como profesora de Derecho Constitucional y desde una perspectiva estrictamente jurídica sobre la acusación constitucional, por cuanto entiendo, como lo señaló, que los hechos son materia de prueba que claramente no corresponden todavía en esta instancia. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, como anticipé, mi primer objetivo y a modo de introducción es comentar la naturaleza de la acusación constitucional en general, luego hacer un comentario respecto de las particularidades de la acusación constitucional contra ministros y referir muy brevemente a las exigencias de la acusación constitucional. En mérito del tiempo me voy a permitir leer la presentación. Como decía y a modo de introducción, conforme al diseño de la Constitución política, la acusación constitucional busca hacer efectiva la responsabilidad constitucional que se origina en las contravenciones a la Constitución y al ordenamiento jurídico, siendo por ello una responsabilidad fundamentalmente jurídica que no supone, claramente, desconocer ciertos rasgos políticos de esta institución. Esta naturaleza jurídica se pone de relieve cuando se trata de la acusación constitucional de los ministros de Estado, toda vez que en un régimen presidencialista como el chileno es el presidente de la República el único facultado para hacer efectiva la responsabilidad política de sus colaboradores directos e inmediatos en el gobierno y en la administración del Estado.
En un sistema presidencialista como el nuestro, la acusación debe estar dirigida a enjuiciar un listado grave de infracciones al ordenamiento jurídico, taxativamente enumerados en la Constitución, y no a realizar un juicio sobre el desempeño de las autoridades de gobierno. A su vez, la acusación constitucional es una institución excepcional, pues está dirigida a responsabilizar a las más altas magistraturas del Estado, taxativamente establecidas en la Constitución. Además, procede por causales de extrema gravedad, también expresamente fijadas por la Constitución. También por la relevancia de los órganos llamados a conocerla, las cámaras del Congreso, y por los efectos de la sanción que impone, que es la remoción e inhabilitación del declarado culpable para ejercer cargos públicos. Igualmente, la acusación constitucional se la puede caracterizar como subsidiaria de otros procedimientos destinados a establecer la responsabilidad por los mismos hechos. Por su parte, y particularmente en relación con la acusación constitucional contra ministros de Estado, esta tiene una serie de particularidades que desarrollaré a continuación. Esta acusación constitucional contra ministros se encuentra prevista en la Constitución Política en su artículo 52, número 2, y faculta a la Cámara de Diputados a declarar si ha o no lugar a la acusación constitucional cuando un ministro de Estado haya incurrido en alguna de las 3 causales que no reproduzco por ser conocidos por todos. Esta acusación constitucional se basaría en la segunda causal, es decir, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución. La interpretación que se realice de estas causales de procedencia debe ser taxativa, de derecho estricto y con un alcance restrictivo. En tal sentido, la interpretación de las causales no puede ser extensiva, amplia o por analogía. La doctrina y el precedente de la Cámara de Diputados ha afirmado que la acusación constitucional contra ministros de Estado busca establecer una responsabilidad constitucional, personal, directa por actos u omisiones realizados en su calidad de ministros dentro del ámbito de sus competencias, de conformidad con el principio de legalidad. Formalmente, la acusación constitucional debe constar de 1 o más capítulos que se votan separadamente. De conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, un capítulo es un conjunto de hechos específicos que constituyen cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución, autorizan interponer la acusación constitucional. Señalados estos asuntos previos e indispensables, cabe decir que sin perjuicio de que la presente acusación constitucional se dirige contra una de las autoridades susceptibles de ser acusada, dentro del plazo y por quien tiene la legitimación para hacerlo, esta no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para su procedencia por 2 motivos principales. En primer lugar, sus 2 capítulos refieren a un conjunto de hechos que no señalan los delitos, abusos de poder o infracciones, en adelante llamaré ilícitos constitucionales, que según la Constitución autorizan interponer la acusación constitucional. En segundo lugar, si es que lo anterior por sí solo no tuviese mérito suficiente para declarar la improcedencia, la acusación no señala hechos que configuren las causales establecidas en la Constitución política para su procedencia. Vamos con las cuestiones formales que al no cumplirse inciden en el derecho de defensa y en las garantías del debido proceso del acusado. Con respecto a la primera objeción, los artículos 37 y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso Nacional señalan cuáles son los requisitos formales y la tramitación de la acusación constitucional. La acusación debe presentarse por escrito y debe constar de 1 o varios capítulos que consignen los hechos específicos que constituyan los ilícitos constitucionales que autorizan interponerla. Esta exigencia tiene un doble fin. Por una parte, asegurar la razonabilidad, la seriedad y la consistencia de un proceso de última ratio, como es la acusación constitucional. En tal sentido, la acusación debe ser clara, para que dé cuenta de la imputación a quien puede ser acusado, precisa, que permita conocer con exactitud cuál es el hecho que se le atribuye y específica de aquellos hechos y circunstancias que configuran las causales de procedencia. Por otra parte, su fin es asegurar el derecho de defensa jurídica del acusado, que a su vez es una dimensión del debido proceso. La estructura u orden con que se efectúan las alegaciones en la presente acusación no cumplen con las exigencias antes mencionadas. Así se inicia con un resumen de antecedentes en los que se relatan ciertos hechos, pero no se imputan actos que categóricamente constituyan ilícitos constitucionales que permitan deducir una acusación constitucional. Luego se consigna un apartado denominado acusación constitucional
que solo caracteriza este proceso constitucional. Más adelante contiene un acápite que expone las definiciones y las características sobre las causales de acusación, deteniéndose en la segunda causal de acusación contra ministros de Estado, esto es, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, sin imputar ilícitos constitucionales. A continuación se hace una referencia al Estatuto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del ministro y su relación con Gendarmería, que tampoco imputa ilícitos constitucionales. Por último, en el apartado quinto, se abordan los capítulos de la acusación constitucional, el que si bien señala hechos, estos no se encuentran vinculados de manera clara, precisa y específica con los ilícitos constitucionales que autorizan acusar constitucionalmente, incumpliéndose lo preceptuado por el artículo 37 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Una acusación que no impute con claridad, precisión y especificidad los hechos que constituyen los ilícitos constitucionales que facultan a deducir la acción constitucional carece de seriedad y sustento, así como es incompatible con las garantías del debido proceso previstas en el artículo 19, número 3 de la Constitución, siendo por ambas razones improcedente. Además de lo anterior, cabe hacer presente que la presente acusación no señala hechos que configuren las causales establecidas en la Constitución política para su procedencia. Interpretando la acusación constitucional en su capítulo primero, los hechos que se imputan son el otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de Chile de aumentos en sus remuneraciones, grados en la escala de sueldos, pago de asignaciones o bonificaciones en los meses inmediatamente anteriores a su retiro del servicio, sin atender a criterios de carrera funcionaria, con el fin de obtener una pensión de retiro o jubilación mayor a la que correspondería. Cito más o menos textual el libelo. Las imputaciones sugerirían que se habría producido una infracción a la ley por la omisión del control jerárquico del servicio dependiente, en este caso particular Gendarmería de Chile, y al mismo tiempo la contravención de una serie de normas legales en relación con las pensiones que excedieran de las 60 UF, sin referencia precisa a la forma en que estas normas se transgredieron. El capítulo 1, en comento, señala que la falta de control jerárquico hace incurrir a la ministra Blanco en la causal de infringir la ley, en circunstancias que en la página 8 de la misma acusación se señala que se trataría de la causal de haber dejado esta sin ejecución. Así las cosas, corresponde preguntarse, ¿la supuesta falta de control jerárquico infringe la ley o la deja sin ejecución? La presente acusación constitucional confunde ambas causales de procedencia encuadrando los hechos indistintamente en cualquiera de ellas, contraviniendo lo afirmado por la doctrina y el precedente sentado por esta honorable Cámara, en orden a que las causales deben interpretarse en el sentido estricto. A su vez, esta imputación desconoce que la competencia para ejercer el control jerárquico le corresponde al jefe del servicio, es decir, al Director Nacional de Gendarmería y no a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, en esta parte se pretende responsabilizar constitucionalmente a la Ministra de Estado por pensiones que habrían sido calculadas y pagadas de forma irregular, en circunstancias que, como reconocen los acusadores en la página 17 del libelo, tales cálculos y pagos no son de competencia del Ministerio de Justicia. Cito textual dicha página 17, efectivamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no calcula ni paga las pensiones de los funcionarios de Gendarmería. En estos últimos casos, la supuesta falta de control jerárquico y el supuesto cálculo y pago irregular de pensiones, se le está imputando a la ministra Blanco una responsabilidad constitucional por hechos de terceros, desconociendo lo afirmado por la doctrina y el precedente de esta honorable Cámara, en orden a que la responsabilidad de los ministros de Estado es personal, directa, por actos o omisiones realizados en su calidad de ministros y dentro del ámbito de sus competencias. Interpretando el capítulo segundo de la acusación, los hechos que se imputan a la ministra Blanco son incidir en nombramientos irregulares, también despidos de funcionarios de Gendarmería, sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de Gendarmería. Nuevamente cito más o menos textual el libelo. Las imputaciones sugerirían que se habría producido una infracción a la Constitución a propósito de los principios de probidad y legalidad, y que también se habría producido una infracción a la ley transgrediendo una serie de normas legales referidas al principio de probidad administrativa. En ambos casos sin referencia precisa a la forma en que las normas constitucionales o legales se contravinieron. A propósito de la causal de infringir la Constitución, corresponde decir que la acusación señala en su página 7 que ésta se configura cuando, por alguna acción u omisión, las normas constitucionales
dejan de tener aplicación en un caso concreto, desdibujando así los fines para los cuales dicha institución se encuentra creada en el ordenamiento constitucional. Cierro comillas. Concebir la infracción constitucional en la forma en que lo hacen los acusadores da cuenta de una concepción discordante con lo que la doctrina y el precedente de esta honorable Cámara han sostenido uniformemente. La concepción uniforme dice que la infracción constitucional es un actuar contrario, formal o materialmente, a la Constitución. No es lo mismo contravenir formal o sustancialmente la Constitución que dejarla sin aplicación. Como se dijo en la introducción, las causales de procedencia de la acusación deben ser interpretadas en un sentido restrictivo. En la presente acusación constitucional, la causal señalada en el capítulo 2, infringir la Constitución, se ha concebido por analogía y se ha extendido a otro supuesto y por lo tanto es improcedente. En todo caso, a juicio de los acusadores, la primera supuesta infracción constitucional es al principio de probidad, previsto en el artículo 8 de la Constitución, que obliga a quienes ejercen funciones públicas, incluidos los ministros de Estado, a dar, cito textual la Constitución, estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Corresponde señalar que la Constitución en un solo caso se refiere explícitamente a un principio constitucional, denominándolo como principio, y se trata justamente del principio de probidad. Sin embargo, cuando hablamos de normas constitucionales que se denominan principios, nos encontramos en una profunda incertidumbre acerca de las obligaciones que emanan de dicha norma. Entre los juristas no existe unanimidad de opiniones en torno a las múltiples diferencias entre las reglas y los principios. Sin embargo, de una forma muy elemental, podríamos decir que la norma jurídica se compone de 3 elementos: el llamado supuesto de hecho, la cópula de deber ser y la consecuencia jurídica. Cuando alguno de estos 3 elementos se puede leer con nitidez, en la norma se suele decir que se trata de una regla, y resulta fácil determinar si alguien la ha infringido o no. En cambio, cuando en una norma la consecuencia jurídica se encuentra indeterminada, como es el caso del principio de probidad plasmado constitucionalmente en el artículo 8 y en las normas legales que lo regulan, no resulta posible definir con exactitud cuál es la conducta esperada o prohibida. Más bien, en la literatura especializada, se trataría de una directriz general de comportamiento, de un objetivo que debe ser perseguido en la medida de lo posible, de acuerdo a las posibilidades del caso. Pero a diferencia de las reglas que pueden cumplirse o infringirse, los principios no pueden ser incumplidos totalmente. Así concebido el principio de probidad, no es posible afirmar que la infracción a la Constitución en que hubiera incurrido la ministra Blanco es al principio de probidad, pues este no es susceptible de ser incumplido totalmente, siendo por ello improcedente. Luego, la acusación constitucional señala que se habría infringido la ley, atendido a que el principio de probidad también se encuentra regulado en normas de rango legal, citando para ello los artículos 3, inciso 2, 13, 52 y 62, número 2, de la Ley 18.575 y el artículo 1 de la Ley 20.880. Según la acusación constitucional, la ministra habría incidido de manera irregular en ciertos nombramientos y despidos. Sin embargo, la propia acusación señala que los hechos que se le imputan no los habría cometido directamente. Entonces, no es posible que su actuación, que a juicio de los mismos acusadores no es personal ni directa, configure una, abro comillas, transgresión flagrante del principio de probidad, cierro comillas. Por tal motivo, la acusación fundada en esta causal también es improcedente. A su vez, esta imputación desconoce que la competencia referida a la contratación o despido del personal le corresponde al jefe del servicio, es decir, al Director Nacional de Gendarmería y no a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Difícilmente entonces podría haberse infringido el principio de legalidad previsto en el artículo 7 de la Constitución por exceso en el ejercicio de competencias, pues justamente la ministra no ejerció competencias que no tiene atribuidas legalmente para la contratación o el despido de personal de Gendarmería. Quien las ejerció fue el Director Nacional de Gendarmería, tal como se reconoce en la acusación. Señalar lo contrario supondría atribuir a la ministra Blanco responsabilidad constitucional por hechos de terceros. A modo de conclusión, la presente acusación no imputa con claridad, precisión y especificidad los hechos que constituyen los ilícitos constitucionales que, de conformidad con la Constitución, facultan a deducir la acusación constitucional, y por tal motivo carece de seriedad y sustento, siendo improcedente. Asimismo, tales circunstancias la tornan incompatible con las garantías del debido proceso,
más precisamente el derecho de defensa previstas en el artículo 19, número 3 de la Constitución. Además, la presente acusación constitucional no cumple con los requisitos establecidos para su procedencia por no configurarse las causales establecidas en la Constitución política. Primero, la acusación fundada en la causal de infringir la Constitución debe interpretarse en un sentido estricto. Cualquier interpretación de esta causal por analogía, como lo hace la presente acusación en el capítulo 2, la torna improcedente. Segundo, la acusación fundada en la causal de infringir la Constitución derivada de no cumplir el principio de probidad es improcedente, pues este principio no se incumple totalmente, sino que admite un cumplimiento gradual. La acusación fundada en la causal de infringir la Constitución derivada de no cumplir el principio de legalidad por exceso en el ejercicio de las competencias es improcedente, pues la ministra no ejerció competencias que no tiene atribuidas legalmente. La acusación fundada en la causal de infringir la ley debe interpretarse en un sentido estricto. Cualquier interpretación de esta causal por analogía, como lo hace la presente acusación en el capítulo 1, la torna improcedente. La acusación fundada en la causal de infringir la ley es improcedente, puesto que en ambos capítulos se imputa una responsabilidad por hechos de terceros y la responsabilidad constitucional de los ministros de Estado es personal, directa y por los actos o omisiones realizados dentro del ámbito de sus competencias. Muchas gracias, señor presidente. Esta es mi presentación. Gracias a usted, Miriam. Se ofrece la palabra si los señores y señora diputada desean hacer consultas. Diputado Zafirio, diputado Ojeda, diputada Sabat. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestra invitada y agradecer muchísimo su exposición. Me gustaría que quisiera precisión en particular con el capítulo 2 con respecto a lo referido a la falta de probidad. Usted menciona que no habrían imputaciones a una infracción legal, ¿cierto? Así se entiende. Y habla también de un incumplimiento gradual. Entonces, me gustaría si pudiera quizás exponer un poco más con respecto a lo que se refiere con el incumplimiento gradual del principio en particular. Y además, yo hacer referencia al libelo acusatorio respecto de la página 36, donde me gustaría que me dijera qué es lo que aprecia en referencia al segundo párrafo y al cuarto, donde yo efectivamente veo que se hace referencia a hechos y a declaraciones del exdirector que efectivamente hablan de infracciones o una imputación, digamos, de transgresiones a una regla y no al principio. Veo aquí que hay dos hechos. El primero que habla como le digo, la causal dispuesta en el número 2 del artículo 62, finalmente la transgresión a esa norma, y en el segundo caso que se menciona en el libelo 36 también, sobre la transgresión, o se imputa la transgresión de la regla del artículo 62, número 8, nuevamente, a la regla, no a un principio, como usted mencionaba, que finalmente es lo que se necesita para que se configure esta acusación en el capítulo 2. Entonces, me gustaría que hiciera referencia a estas dos imputaciones, en que efectivamente aquí yo veo que se imputa una transgresión a una regla y no a un principio. Y además que si me pudiera ampliar un poco su exposición con respecto al incumplimiento gradual, porque finalmente cuando uno habla de incumplimiento gradual, efectivamente hay un incumplimiento. Entonces, entenderlo desde esa perspectiva. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputada. Señora Miriam. Sí. Por su intermedio, muchas gracias. Procedo a responder la pregunta de la diputada Sabat.
Efectivamente, en el capítulo segundo se habla de una infracción a la Constitución por infringir el principio de probidad constitucional. O sea, el capítulo segundo se refiere, podríamos pensar en un doble sentido, a la infracción del principio de probidad, por infringir el principio de probidad señalado en el artículo 8º de la Constitución y al mismo tiempo por infringir el principio de probidad administrativa, que es un ámbito más delimitado solamente a la administración del Estado, señalando una serie de normas legales que particularmente es la ley 18.571 de bases de la administración del Estado. En cuanto a la infracción, en cuanto a la supuesta infracción de la Constitución, una de las cuestiones que llama la atención es que en general la Constitución podría estar contemplando una serie de principios y en algunos casos una serie de reglas, pero particularmente a la probidad le llama principio de probidad. Y eso es una particularidad porque si nosotros buscamos a lo largo de toda la Constitución, en ningún otro momento se refiere explícitamente a principios. Lo que ocurre es que en el ámbito, digamos, del derecho constitucional y particularmente de la teoría del derecho, hay toda una discusión sobre las reglas y los principios. Las reglas, por su especificidad generalmente, porque tienen todos los elementos bien definidos de sus elementos, en principio uno puede decir se cumplen o no se cumplen. Uno puede perfectamente decir esta regla se cumplió o no se cumplió. Lamentablemente los principios, por razón de carecer justamente de esta especificidad en algunos de sus elementos, en este caso particularmente de la consecuencia jurídica, lamentablemente no podemos decir que se cumple o no se cumple totalmente, sino que admiten un cumplimiento gradual. De esta forma, las reglas tienen forma de directrices o de directrices que podrían ser cumplidas en la medida de lo posible dependiendo de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. Si nosotros, esa es la categoría de principio de probidad, y desde esa perspectiva entonces es difícil decir que la ministra, por las actuaciones que se le imputa, hubiera incurrido en un incumplimiento a la Constitución por infringir el principio de probidad, de manera tan drástica como lo dice la acusación, que incluso dice que incumple de manera flagrante el principio de probidad, porque del principio de probidad no se cumple ni se incumple totalmente, sino que, insisto, admite un cumplimiento gradual. En definitiva, las normas legales que van precisando el principio de probidad, sobre todo en la ley de bases, también hacen un ejercicio donde, como un principio, tampoco están completamente definidas las consecuencias jurídicas, los presupuestos de hechos o la noción de deber ser de la norma, sin perjuicio de que efectivamente en el artículo 62, en los numerales 2 y 8, en el artículo 62 de la ley de bases se hace una referencia a conductas concretas en las que debiera o podría haber incurrido un funcionario público, en cuyo caso se estima afectado el principio de probidad. Es un artículo que tiene una serie de situaciones que no están ni siquiera definidas taxativamente, de hecho es un listado que podría ser más ampliado porque nuevamente el principio de probidad supone que pueden haber otras circunstancias reñidas con el principio, y justamente en los números 2 y 8 se hacen unas precisiones puntuales. Creo recordar, porque no tengo acá recién tengo acá la acusación, de lo contrario lo tendría marcado, que el número 2 hace referencia a haber aprovechado, digamos, la situación o posición jerárquica para haber incidido en las decisiones de un inferior en provecho propio o de terceros. Lo que es particular en este caso, y a eso me refiero de que no se cumple esto, que puede tener más forma de regla, efectivamente, porque está completamente detallado, al menos sus elementos están más detallados, es porque justamente la ministra no incurrió en la conducta de haber contratado o despedido al personal de Gendarmería. No lo hubiera hecho en su caso ni para provecho propio, y si lo hubiera hecho en el provecho de terceros, es justamente de eso lo que se trata la función pública. Entonces, como ella no lo cometió, difícilmente pueda incurrir en la causal de haber utilizado esa posición para beneficio propio de terceros. A eso me refiero entonces en la presentación. Creo que ahí está respondida la pregunta a propósito de las dos reglas que señalaría el artículo 62, número 2 y número 8. Muy bien. Diputado Pilowski. Diputado Ojeda. Presidente, la verdad es que de repente salta la duda, muchas dudas respecto de esto. La señora expositora nos ha acentuado la situación respecto de que esta acusación constitucional no es
no sería una acusación constitucional o no perseguiría los objetivos básicos que tiene la acusación en su artículo 52, letra B, sino que sería una normal y común, sería un normal y común acto de fiscalización. Por tanto, no entraría dentro de lo que es una acusación constitucional. Y los actos de fiscalización están claramente determinados dentro del mismo artículo 52, número 1, y señala específicamente cuáles son. Y esto forma parte como producto de una interpelación que se hizo en la Cámara de Diputados, de tal manera que está íntimamente ligado a ello. Y en segundo lugar, respecto de la responsabilidad administrativa y política son personales. Y en este caso aquí habrían responsabilidad de terceros. Esta responsabilidad de terceros desvirtúan cualquier tipo de culpabilidad o responsabilidad de la persona a quien se le imputa. A mí me gustaría ver, además, dentro de los dichos que fundamenta esta acusación, se habla de manera condicional, es decir, habría, es decir, no hay certeza respecto de los hechos que habrían ocurrido. Rumores, es decir, no sé, por cualquier tipo de denuncia, pero no formales. Me gustaría que me precisara esas tres cosas, Presidenta. Vamos a permitir que la diputada Zabal también haga su consulta al numerar y poder avanzar. Diputada. Pero yo creo que la invitada tiene la capacidad de ser guiada. Gracias. A ver, a mí yo debo ser bien sincera, con todo el respeto que me merece la expositora, yo creo que aquí parece más que viniera como parte de la defensa de la ministra que como expositora, debo ser bien clara. Me parece bastante raro que usted insista en que efectivamente se diga que el capítulo 2 no hay una infracción imputada, porque yo lo leo nuevamente en forma clara, por lo tanto no me puede satisfacer la respuesta. Por eso fue que a lo mejor yo creí, como efectivamente no tiene ahí la acusación o el libelo, digamos, acusatorio, creí que al nombrárselo a lo mejor iba a tener una opinión distinta. Por eso creo que no me satisface mucho la respuesta, porque insisto, está en el capítulo 1 puede existir justamente algo concreto con respecto a lo que usted está diciendo y aquí no se trata de que yo vaya a discutir su posición, pero al respecto del capítulo 2 hay dos hechos claros y si quiere se los puedo leer puesto que no tiene el nivel acusatorio ahí. Entonces que me diga que efectivamente no existe, digamos, imputaciones de una infracción a una norma, de verdad, no veo aquí dónde está la imparcialidad. Y quiero ser bastante también, insisto, respetuosa con eso, presidente, y también objetiva, porque estoy aquí leyendo referencia a los hechos y a las declaraciones. Uno, que se hacen con respecto a don Tulio Arce, y dos, que tienen que ver con la infracción al número 2 del artículo 62 y dos, con la infracción al número 8 del artículo 62. También aclarar que la ley de bases corresponde a la 18.575, no a la 18.571. Ahí a lo mejor usted puede haber tenido algún error de un lapsus de dígito, claro. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría dejarlo aquí sentado, presidente. Aquí en este libelo acusatorio se manifiestan dos hechos y declaraciones e imputaciones claras a una norma, no un principio. Me gustaría dejarlo sentado y claro para que ojalá, si usted insiste en su exposición donde efectivamente
dice que no existen imputaciones en este libelo a una norma. Me gustaría que lo leyera, si quieres, la tiene ahí, ya se la Acá lo pasaron, tengo acá, sí. para que ojalá pudiera hacer exposición respecto de dos referencias, de dos hechos claros. Número 1, infracción al artículo 62, número 2. Segunda referencia, artículo 62, número 8, infracción a esta norma. Aquí hay dos referencias a dos infracciones, dos imputaciones a infracciones de dos normas, no de principio. Entonces, ahí, por favor, para que se deje claro y se siente, se deje sentado en esta comisión, presidente, de que el libelo se lo dice, al menos en su capítulo segundo. Y con respecto a eso, además, tengo claro que usted en la otra acusación advirtió justamente esa diferencia con esta. Cuando dice que no solo se señala que se infringe la norma constitucional que encierra el principio de propiedad, sino que también las reglas legales que, como digo e insisto, están individualizadas en este libelo. Gracias, presidente. Bien. A ver, me han pedido la palabra el diputado Piloski, la diputada Proboste, quiero decir, diputada... Sí, que no... y por un acto de deferencia y generosidad gigantesco hemos invitado hoy día al diputado Coloma para que venga a defender lo que no vino a defender ayer, pero un hecho excepcionalísimo que tiene que ver con la buena voluntad del presidente. Y por la misma buena voluntad del presidente, estimados colegas, estimada diputada Sabat, le pido que trate con más deferencia a nuestros invitados. Yo tengo que, entre mis tareas, velar por... no, porque usted le atribuye... Con todo el respeto, presidente, que me merece y fundamentando mi apreciación, que creo poder Bueno, tenerla. Diputado Piloski. Don presidente, ¿me permite una observación de forma? Diputado Piloski tiene la palabra. ¿Le pido la palabra, No, yo, presidente, después? Vamos a seguir la Pero sesión. le estoy pidiendo la palabra, presidente, estoy pidiendo... Enseguida, diputado, vamos a ir en el orden que estaba pedido. Una cuestión formal. No, pero Pero, yo también diputado puedo hacer cuestión Ojeda, formal y voy a hablar. Tiene la palabra el diputado Piloski. Si suspendiéramos la sesión a las 10:30 para ir a hacer turno en la sala. Sí, por supuesto. Sí, está fijada hasta las 12, puede haber una suspensión entre medio. Mire, presidente, por su intermedio a la diputada Sabaj, nosotros hemos invitado acá para analizar una acusación constitucional a una serie de constitucionalistas y personas vinculadas al derecho administrativo, como los que usted invitó ayer, el profesor Ferrada entre ellos, y vienen de forma gratuita, en calidad de invitados, no citados, no tienen obligación legal de asistir, y por lo tanto estamos hablando de personas que de alguna manera representan posiciones en el derecho constitucional que nosotros queremos escuchar. Si no comparte la opinión, por su intermedio, presidente, la diputada Sabat respecto a lo que dice, respecto a lo que dice, puede rebatirlo, pero acusar aquí a un invitado, yo no me atrevería a ninguno que venga a defender, atacar, a decir cualquier cosa, decir de uno de los invitados que tiene parcialidad y que resulta raro lo que opina, me parece de una improcedencia que yo creo que es necesario dejar en acta, y la verdad es que pedirle a usted, presidente, que cuando se hagan estas imputaciones, cualquiera de los diputados que estemos aquí presentes, frente a cualquier invitado, opine A, B o C, usted como presidente ejerza sus facultades y no permita ese tipo de... Le agradezco su consejo, diputado, pero ya lo hice. No, por supuesto. Sobre el asunto de fondo, ¿se va a pronunciar? No, tengo solamente eso. Diputado Zafiro. Sí, presidente, la regla general es que en todas las comisiones de distinta naturaleza en esta Cámara siempre se ha permitido que diputados que no forman parte de la comisión puedan concurrir a ellas con derecho a voz. Yo quiero consultarle, por su intermedio, presidente, al señor secretario, si ello es aplicable, porque obviamente le asiste a la diputada Yasna Proboste el derecho de intervenir en esta... Esa es la regla general, no sé si estas comisiones es una excepción. Diputada.
gracias, presidente. Adelante. Simplemente para aclarar en el ánimo en que se ha venido trabajando en esta comisión, por su intermedio, aclararle al diputado Pilovsky y, por cierto, a nuestra invitada, que lo primero que hice fue agradecer la disposición y la exposición, aclararle por su intermedio al diputado Pilovsky que en ningún caso quise imputar ninguna acusación, simplemente rebatir que creo que está dentro de la naturalidad de cualquier comisión, sobre todo cuando existen posiciones distintas, de poder decir lo que pienso, justamente porque valoro muchísimo que ella está acá y porque creo que a lo mejor no tomó la apreciación referida a lo que hay en una página puntual, con 2 referencias claras, en una página del nivel acusatorio. Simplemente quise hacerlo en forma aclaratoria. En ningún caso imputándole algo o acusándola de algo. Son simplemente apreciaciones que creo que en el ámbito de esta comisión y de esta corporación uno puede y debe tener, además, para el ejercicio de una democracia sana, simplemente. Gracias, presidente, por permitirme aclarar ese punto. Gracias, diputada. En nombre de la invitada acepto sus explicaciones, espero que también sean satisfactorias para ella, y en relación a lo que plantea el diputado Zafirio, lo siguiente. Nosotros tenemos un plazo exiguo para poder cumplir con la tarea que ha encomendado la sala, que como todos saben es una carga parlamentaria. No sé quiénes están súper felices sentados aquí cumpliendo este deber. ¿Usted? Bueno, debió haberlo dicho antes porque hubiera presidido entonces. Pero las cosas se dieron como se dieron. Yo soy el presidente, tengo que asegurarme el cumplimiento de la tarea que tiene esta comisión. Les reitero, los plazos son muy estrictos. Hemos hecho una excepción con el diputado Coloma, como ya lo dije, pero lo lamento mucho, diputada Proboste. Usted misma sabe cuáles son las reglas del juego, por lo mismo no insistió en la pedida de la palabra. Y ahora, sobre el asunto que nos ocupa, yo quería hacerle un par de preguntas, estimada señora Miriam. Mire, primero esto sobre el problema de principios y reglas. En el capítulo 3 de la Constitución de los Derechos y Deberes, artículo 19, dice: la Constitución asegura a todas las personas, y en su inciso 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. ¿Qué es esto? ¿Una regla o un principio? Y me interesa mucho porque en realidad esto daría un lugar, en el caso de que sea una regla clara y que no se respete, daría como para destituir a Chile. Y en segundo lugar, a propósito del libelo acusatorio y en la página que citaba la diputada Sabat, ayer entre ella misma y los defensores del señor Couso, particularmente de la ministra Blanco, se suscitó una controversia a propósito de la autoría del supuesto ilícito constitucional que se estaría especificando en esos 2 párrafos del libelo. Y el señor Javier Couso hizo ver que una cosa es que la ministra tuviese la facultad para solicitar imperativamente tal o cual cosa, despedir a alguien, subirlo de grado, cualquier otra medida de naturaleza administrativa en la gestión de Gendarmería. Y otra cosa es que se use la fórmula: solicito usted respetuosamente considere. Bueno, lo que quisiera ver es si nos puede usted ayudar a ilustrar cuál es la naturaleza de la relación que hay entre el Ministerio y los servicios que se relacionan con él,
que aunque sean dependientes, en realidad son en su dirección de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, quienes desempeñan el cargo y por lo mismo se relacionan con la Presidenta a través de un determinado ministerio, pero no necesariamente tienen dependencia del ministerio. Si nos puede ayudar a aclarar ese punto por lo de que si es responsable directamente o en realidad si hay algún ilícito no es directamente responsable de la ministra. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, intentaré responder las varias preguntas y diversas preguntas que me han formulado los honorables diputados. En relación con las preguntas del diputado Ojeda, claramente como usted lo expone, la acusación constitucional, además de las características que señalé, que es un procedimiento especialmente jurídico, que es subsidiario, claramente es un procedimiento de última ratio y por lo tanto, si es que existen comisiones investigadoras o citaciones de los ministros que incluso todavía están en marcha, la acusación constitucional como medida de última ratio, donde el Congreso de alguna forma ejerce todo su poder punitivo, debiera ser considerado como una excepción, como una medida de última, digamos, disposición. Y con respecto a lo segundo, que tiene que ver con la referencia que usted hace de una serie de presunciones, esas son cuestiones que, en definitiva, en su oportunidad, si es que corresponde, habrá que probarlas. Yo la referencia que he hecho en mi presentación de esta mañana, solamente no me cabe hacer claramente un juicio sobre los hechos, porque eso son materia de prueba, sino que, como lo señalé desde un inicio, un análisis estrictamente jurídico. Claramente uno advierte que hay afirmaciones en la propia acusación donde se señala, por ejemplo, que la ministra no realizó directamente tal conducta, o se señala, por ejemplo, que el ministerio no es el encargado de contratar, en fin, y por lo tanto, en base a esas afirmaciones, que son aquellas que están previstas en la propia acusación, es que yo he podido señalar estas referencias. Pero todo lo que tenga que ver con materia de hechos, que incluso uno podría pensar que son presunciones, serán objeto de otra oportunidad. En relación con la consulta que me dirige la diputada Sabat y lo que se generó recién, la verdad que yo no me siento injustamente aludida, pero quisiera dejar constancia que yo vengo en mi calidad de profesora de Derecho Constitucional y en ese contexto, como experta, he revisado con detenimiento la acusación, jurídicamente, como les estaba señalando, y he tratado de desentenderme de los hechos porque en relación con los hechos yo no me podría pronunciar. Y desde esa perspectiva, quizás yo me expresé mal. La referencia es que la presentación de la acusación tiene una serie de partes, un orden. Y en los 4 primeros puntos se hace un paneo sobre qué es la acusación constitucional, cómo proceden las causales, un resumen general en la relación del ministerio, de los ministros y de Gendarmería, y en esas 4 partes, las 4 primeras partes, no hay imputaciones concretas de hechos que configuren alguna de las causales de procedencia de la acusación constitucional, salvo en el 5º apartado, donde justamente se configuran los capítulos. Esa es una cuestión que me da la oportunidad de aclarar. Entonces, ¿dónde no hay imputaciones de hechos que configuren ilícitos constitucionales? En los primeros 4 apartados. Ahora, en el 5º apartado, cuando se imputan hechos, que en principio uno podría considerar ilícitos constitucionales, la precisión que hago, y justamente porque entiendo que estoy convocada a referirme a las cuestiones previas, y las cuestiones previas dicen relación con la procedencia y la improcedencia, por eso no utilicé otro término, no hablé de admisibilidad porque no es la instancia en la que estamos participando. En el capítulo 5º se hace referencia a una serie de hechos que debieran ser específicos que incurren en alguna de las causales, y el análisis que yo hice es que esos hechos no incurren necesariamente en las causales que permiten una acusación constitucional. En primer lugar, porque se hace referencia a la infracción de la Constitución, y el concepto de infracción de la Constitución es contravención de la Constitución. Pero la definición que da el libelo dice que las normas dejen de ser aplicadas en un caso concreto. Entonces, si ese es el concepto de infracción constitucional, probablemente cualquier hecho que se pretenda encauzar en esa definición no es posible que dé para infracción a la Constitución, porque el concepto mismo de contravención a la Constitución, porque el concepto mismo no es lo mismo dejar de aplicar que contravenir la Constitución.
Luego hay una dificultad en el entendimiento de la infracción de la ley, porque en algunos casos la infracción de ley es justamente contravenir sustancial o informalmente la ley, pero en algunos pasajes de la acusación se la hace equivalente la infracción de la ley a dejar las leyes sin ejecución. Por ejemplo, la falta de control jerárquico en la primera parte del libelo se lo coloca como un ejemplo, y hay una referencia expresa a un texto de los profesores Pablo Contreras y Gonzalo García que dice que es un caso de dejar las leyes sin ejecución la falta de control jerárquico o fiscalización. Pero en la acusación, en el capítulo 2, digo, en el apartado quinto, se la trata como una infracción de ley. Entonces, la referencia es que la infracción de ley es una cuestión y que no necesariamente coincide con dejar las leyes sin ejecución y por lo tanto esa causal no procedería. Y en particular con respecto a la probidad, el principio de probidad, la referencia es que el principio de probidad previsto en la Constitución es un principio. Que sea un principio no supone que no sea una norma jurídica, por el contrario, los principios son normas jurídicas. Lo que ocurre es que los principios como normas jurídicas no admiten, como sí las reglas, decir este principio se cumplió o se incumplió, sino que admiten un cumplimiento o incumplimiento gradual, porque son una directriz que uno va a tratar de cumplir en la medida de lo posible. Sin embargo, cuando este principio comienza a ser detallado a nivel legal, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.575, dije 18.571 porque hoy justo debía dar en este momento una clase sobre la acción de amparo económico y no tuve la oportunidad de dictarla por estar acá y en realidad encantada de estar acá. Va detallando lo que podría suponer una infracción al principio de probidad administrativa. Entonces comienza nuevamente en el artículo 1, 3, así va haciéndolo también de manera general, sin precisar todos los supuestos, hasta que finalmente en el artículo 62 se listan una serie de conductas que podrían suponer, cuando la lista de conductas tampoco es taxativa, una infracción al principio de probidad. Y justamente yo creo que ahí sí que hay una imputación concreta, ahí sí que y yo coincido con usted que hay una imputación concreta del incumplimiento de parte de la ministra de los artículos 62 número 2 y 8 de la ley 18.575. Sin embargo, en ambos casos, esa infracción directa al principio de probidad supone un actuar directo de parte de la autoridad. Y en este caso, la ministra Blanco no incurrió ella directamente en esas conductas. A eso me refiero, porque de hecho, digamos, el remate en esa parte de mi presentación es que la acusación constitucional supone una responsabilidad directa, personal, de las acciones u omisiones, claramente de las funciones del ministro, dentro del ámbito de sus competencias, y en este caso el actuar de la ministra a propósito de que si eventualmente esas conductas hubieran sido cometidas, no las realizó ni personal ni directamente. Entonces a eso me refería, existen imputaciones, digamos, a una norma legal, eso podría suponer una infracción a la probidad administrativa contemplada en la ley, pero no son conductas que hubiera realizado la ministra, y no es una cuestión que diga yo, porque no tengo la oportunidad de probar los hechos, sino que es una cuestión que dice el propio libelo. Espero haber ahí sido más clara y haber respondido a su inquietud. Efectivamente, la mayoría de los derechos son principios. Y un ejemplo que usted nos señala, diputado Chilin, presidente de esta comisión, es que el 19 número 8 es un principio. Ahora, a veces la Constitución también, los derechos los contempla como reglas. Un caso ejemplar es el 19 número 7 de la Constitución, que establece la libertad personal y donde uno claramente puede identificar, porque las facultades están muy definidas, que es entrar o salir del territorio de la República, permanecer en un lugar determinado. Entonces, al final, la distinción entre reglas y principios es una cuestión de especificidad de la norma. Y en ese caso, por ejemplo, el 19 número 7, que si bien es un derecho, tiene por su estructura forma de regla, en cuyo caso si a alguien se le impide ingresar al territorio de la República, es una contravención a la regla. En la mayoría de los otros casos del 19 de la Constitución y particularmente el 19 número 8, nos encontramos frente a principios. En general, la doctrina estima que los derechos tienen más bien, al menos en nuestra Constitución, forma de principio. Los principios además tienen un contenido axiológico relevante y esta Constitución al mismo tiempo es valórica y en ese sentido es consistente. La pregunta respecto a la responsabilidad. La ley del mismo Ministerio de Justicia, la ley que usted comentaba recién, señala que hay una serie de órganos que son dependientes del Ministerio de Justicia y particularmente del ministro. Sin embargo,
la propia ley, la ley del Ministerio y la ley, en este caso, el decreto de ley de Gendarmería, hace referencia a que hay ciertas atribuciones y funciones que solo le competen al director del servicio, que ni siquiera tiene una dependencia de nombramiento del ministro, sino que directamente del presidente de la República, inclusive de su remoción. Entonces nosotros tenemos que identificar que las competencias tienen como elementos las atribuciones y las funciones. Y gran parte de las competencias que tienen que ver con generar los planes, los programas de cada uno de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le corresponden como atribución y función a la ministra, en este caso. Sin embargo, a propósito de la contratación y del despido del personal, las atribuciones, que son las facultades que tiene el órgano, y las funciones, es decir, los medios para poder llevarlas a cabo, le corresponden al director nacional de Gendarmería. Y por lo tanto, aun cuando sea un órgano dependiente, la ley, cumpliendo con el principio de legalidad, solo le faculta en las atribuciones y en las funciones para todo lo relativo a la contratación del personal al director nacional del servicio. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas? Bien, son las 10:20, la sala está citada a las 10:30. Diputado Safiri. Sí, presidente, yo formulé una pregunta por su intermedio al señor secretario de la comisión respecto de la posibilidad de que diputados que no forman parte de la comisión hicieran uso de la palabra. Yo tengo la facultad. Entonces espero su respuesta. Sí, ya le dije que solo vamos a escuchar a los invitados. Hemos hecho una excepción con el diputado Coloma y el resto somos, por las razones que expliqué, los que estamos aquí. A las 10:30 está citada la sala. Les propongo que suspendamos la sesión hasta 11:15 para las 11 para escuchar al diputado Coloma, y le agradecemos muchísimo su asistencia, Miriam. Ha sido muy útil. Muchas gracias. Se suspende la sesión. Estimado diputado Coloma, como usted estaba presente cuando recibimos a la profesora Miriam Enríquez, yo hice la pequeña introducción sobre el marco que nos rige y nuestra tarea. Creo que no es necesario volverlo a ilustrar. Si fuera así, usted tiene la palabra para hacer la presentación del libelo que estaba pendiente. Muchas gracias, presidente. Gracias a la comisión. Dos pequeños comentarios iniciales antes de poder referirme derechamente a la acusación. En primer lugar, se ha hecho, antes que se suspendiera la sesión, repetidas alusiones a una concesión que se estaría haciendo con mi persona para poder exponer el día de hoy. Nada más lejano a eso, presidente. Yo informé en tiempo y forma que por motivos de fuerza mayor no podía estar el día de ayer a las 9 de la mañana. Creo que no se ha sido del todo consecuente con la opinión pública, toda vez que la propia ministra de Justicia terminó de exponer ayer a las 10:30 de la tarde, horario hasta el cual estaba citada la comisión. Por lo tanto, hubiese o no hubiese venido, de igual forma no hubiese podido exponer el día de ayer. La Secretaría consta que inmediatamente de que anuncié que no podía venir por motivos de fuerza mayor, solicité se fuese escuchado. En segundo lugar, presidente, la comisión ya conoce la naturaleza y los fines de la acusación, por lo que yo voy a referirme a los hechos que permiten fundarla, hechos que la persona que me antecedió en el uso de la palabra aparentemente no pudo ver con claridad la acusación, pero que son sumamente claros, son sumamente evidentes, y por lo cual nosotros estamos solicitando que se acoja a tramitación, se vote en la Cámara de Diputados, se apruebe y después pase al Senado para su revisión final. Respecto a los hechos, presidente, señalar, esta acusación consta de 2 capítulos. El capítulo número 1, nosotros hacemos una especie de mención al otorgamiento de algunos funcionarios de Gendarmería de aumentos de sueldo considerables en sus remuneraciones, grados de escala de sueldos, pago indebido de asignaciones, bonificaciones de los meses exacta y coincidentemente anteriores al retiro de su servicio, sin atender criterios propios de la carrera funcionaria, con el único fin de obtener una pensión, retiro o jubilación mayor
al que en derecho corresponde. Señor presidente, y me voy a permitir leer algunas partes de esta fundamentación. Ojalá hubiese al menos mayoría de la comisión presente. Ahora recién se está constituyendo 3 de 5 parlamentarios, ojalá pudiesen escucharlo, porque creo que es parte importante de lo que se viene a la acusación constitucional. Se ha verificado en Gendarmería de Chile una práctica que la opinión pública ha conocido como el abultamiento de las remuneraciones. Por este medio, por este mecanismo, algunos funcionarios han recibido aumentos considerables en sus sueldos, asignaciones, bonificaciones, con el fin de obtener una remuneración más alta inicialmente y un aumento en el retiro en forma posterior. Ha habido funcionarios que en pocos meses o incluso pocas semanas de haber recibido el aumento de esta remuneración han solicitado su jubilación. ¿Para qué? Para aprovechar esta mayor remuneración, para aprovecharse de un sistema conocido por todos al interior de Gendarmería. Tanto es así que en los últimos 2 años el 90% de las pensiones otorgadas a funcionarios de Gendarmería superaron el tope establecido por ley. El 90%, señor presidente. En forma reiterada, la señora ministra ha señalado un tema que me parece que hay que aclarar que es de especial gravedad. Ella ha señalado que el ministerio no paga ni calcula pensiones. Cuestión que es del todo evidente y que nadie jamás ha pretendido atribuirle. En este punto siento, presidente, que debemos detenernos. Si bien no es el ministerio quien calcula ni paga las pensiones, es excesivamente y en extremo evidente que dicho cálculo y posterior pago se realiza tomando en cuenta la información de las remuneraciones entregadas, que esto conlleva el abultamiento de las pensiones, y que no era necesario realizar pago ni cálculo alguno, sino que bastaba con subir las remuneraciones para que de esta forma el sistema realice el cálculo, el pago y pague las pensiones abultadas. Muchas gracias. Esta situación, además de ser evidente la infracción de los preceptos legales, fue una práctica que se cometió con conocimiento de la ministra de Justicia, al ser Gendarmería un servicio público que depende del ministerio que ella precisamente dirige. Contraloría ha indicado que se han extendido que la dependencia que tiene Gendarmería da lugar a una relación de jerarquía entre la máxima autoridad del Estado y el servicio público. Aquello explica que también se le denomine el vínculo de jerarquía. En razón de lo anterior, se entiende que la jerarquía otorga un conjunto de poderes o facultades que le son inherentes a tal calidad. Por lo tanto, podemos concluir en este tema que existe una relación de dependencia del Ministerio con Gendarmería como un servicio público centralizado del propio Ministerio de Justicia, los cuales son necesarios para fundamentar la infracción constitucional y legal en que ha incurrido la ministra de Justicia. A mayor ahondamiento, presidente, el artículo 2 de la ley del decreto ley 2859 del año 79 establece que Gendarmería es una institución jerarquizada, disciplinada y obediente, con lo cual queda de manifiesta su subordinación a la administración central, esto es, y por medio de la ministra o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por la misma naturaleza jurídica de la institución consagrada en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Contraloría, es evidente que la infracción de ley por parte de la ministra de Justicia, por cuanto ella tenía la obligación de conocer los hechos ocurridos en torno a las pensiones ilegales que recibían ciertos funcionarios de Gendarmería y por tanto tomar las medidas correspondientes. O como resulta más claro a raíz de la hecho, no haber realizado gestiones tendientes a corregirla en base a la información que ella sí manejaba. El actual director de Gendarmería ha reconocido las irregularidades, al manifestar que se estuvieron calculando con asignaciones variables que a mi juicio no correspondía considerar. En la comparecencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos a la sesión especial del pasado 2 de agosto en relación al pago de las pensiones, ella reconoció, presidente, la ministra de Justicia reconoció que tenía conocimiento de los sumarios y que por la misma razón había realizado un plan de auditoría a las distintas materias el día 21 de diciembre del 2015. Por lo anterior, si bien la ministra no aclaró expresamente si estaba o no informada de dicho abultamiento, actuó como si lo supiese. De lo contrario, no se habrían realizado los sumarios. Resulta de gran relevancia este punto, lo que ha ocurrido con el jefe de la Unidad de Participación Ciudadana, el ex jefe, señor Pedro Hernández, militante demócrata cristiano y expresidente de la Asociación de Funcionarios ANFUP, quien tras haber sido nombrado en dicho cargo en enero del 2006, al mes siguiente, en enero del 2016, al mes siguiente, en febrero del 1996, 2016, un mes después de haber
optado al nuevo cargo, inició los trámites solicitando una pensión equivalente a su última remuneración. Un mes después, una persona que evidentemente conocía lo que ocurría al interior de Gendarmería. El punto radica en que la ministra de Justicia no solamente habría estado al tanto de esta situación, presidente, de acuerdo a la información leída por la diputada interpeladora el día 2 de agosto de este año, sino que habría estado informado e incluso habría instruido dicho nombramiento. Cuando lee la diputada interpeladora, hablé con la señora ministro y lo mío todo bien con su visto bueno. Que será Carlos Aparicio, quien dicho sea de paso no era un desconocido precisamente para la ministra, quien coordinará con usted. Un abrazo. Carlos Aparicio es la persona jefe de asesores del Ministerio de Justicia quien trataba directamente con la ministra. Para que no quede en duda de esta causal, el profesor Fernando Atria, quien ha intervenido como abogado defensor y acusador en distintas acusaciones constitucionales, ha entregado la misma conceptualización respecto a este tema, al señalar que haber dejado las leyes sin ejecución, respecto a la causal de haber dejado las leyes sin ejecución, sosteniendo que esta causal, que procede por inactividad, muestra el sentido de las demás. El funcionario tiene el deber de desplegar su potestad legal de la manera más apropiada para cumplir su responsabilidad fijada por ley. Y si la despliega de modo imprudente, de modo que la finalidad legalmente fijada no se obtiene, habrá incurrido en dicha causal. Lo mismo puede decirse del abuso. Se trata precisamente de casos en los que la facultad se ejerce con la finalidad distinta a la legalmente relevante, o de una manera que resulta del todo desproporcionada e inadecuada a la luz de las finalidades legalmente relevantes. Lo anterior, presidente, es de gran importancia, ya que se le imputa a la ministra no es de haber sido parte de estas ilegalidades, sino de haber estado o debiendo estar en situación de conocimiento. No cambió nada. Uno de los casos emblemáticos es el caso de la señora Miriam Olate, respecto a quien se hace expresa mención en el dictamen 58.769 del 9 de agosto de este año. Dicho dictamen hace alusión expresa a ciertos casos que se han conocido en la opinión pública donde se ha excedido el máximo legal. En relación a la señora Miriam Olate Berríos, concluyó el dictamen, finalmente, en lo tocante a las remuneraciones percibidas por la señora Olate Berríos durante el año 2015, que sirvieron de cálculo para su pensión de retiro otorgada, se advierte el pago indebido de bonificaciones compensatorias de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, recibía remuneraciones por sobre el tope imponible al interior, y esto era un tema fue específicamente señalado por Contraloría en su informe final. En el caso particular de otra persona que trabajaba en Gendarmería, Óscar Garcés Cid, el dictamen incluso alude a pagos indebidos a dicho funcionario por asignaciones que no le correspondían, ya que el dictamen, conocido por todos y que está acompañado de la acusación constitucional, se señala brevemente que para el cálculo de las pensiones respectivas se apreciaron, a modo de resumen, error en el pago de asignación de modernización del mes de junio del 2015, error en las asignaciones de la zona extrema, pago indebido de bonificaciones compensatorias, pago indebido de asignaciones de zona en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2015, en circunstancias que esta persona cesó el 1 de mayo de dicho año en el cargo que ostentaba en Gendarmería. La ministra, señor presidente, no puede alegar desconocimiento de esta crítica situación ética en que se encontraba el servicio, ni que sus actuaciones personales al respecto contribuían con ello. Está acreditado que fue advertida la señora ministra por varias asociaciones de funcionarias, entre ellas las asociaciones de directivos profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares de Gendarmería, a través de la señora Viviana Camilo Flores, en fecha 5 de mayo del 2016, cuando leo textual, porque creo que es sumamente compleja la acusación que la señora realiza, la señora Viviana Camilo Flores. A la luz de los antecedentes expuestos, invitamos a la señora ministra de Justicia disponga su intervención de Gendarmería de Chile, con la finalidad de que el servicio deje de ser una máquina pagadora de favores políticos, familiares, compadrazgos personales a costa de la postergación de los trabajadores penitenciarios no uniformados del Estado, en evidente detrimento de la calidad del servicio, tan importante en el proceso de mejorar la seguridad pública, a través de la disminución de la reincidencia delictual de los penados que cumplen condena a los recintos penitenciarios a lo largo del país. Esta carta, señor presidente, fue enviada el día 5 de mayo del 2016, en circunstancia que la interpelación, donde la ministra señaló que no tenía
del todo conocimiento de esta situación, se realizó el 2 de mayo del mismo año. Es decir, perdón, 2 de agosto del mismo año, es decir, 3 meses después, señor presidente. Eso relativo al capítulo número 1. Al capítulo número 2, presidente, respecto de incidir ilegalmente en nombramientos irregulares de funcionarios de Gendarmería de Chile, sin atender a los principios de carrera funcionaria y para objetos ajenos a los fines de la institución señalada, infringiendo el principio de la probidad. Se han hecho, señor presidente, una serie de casos en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, directamente a través de la ministra señora Javiera Blanco, habría presionado al director nacional de Gendarmería en la contratación de personas, a pesar de que dicha competencia recae exclusivamente en el director de dicha institución. En conformidad al artículo 13 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que señala que la provisión de los cargos se efectuará mediante nombramiento o promoción por los jefes superiores de servicio público correspondiente, lo que es reiterado por el artículo 6, número 8 y 9 del decreto ley que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, que señala que son obligaciones y atribuciones del director nacional, entre otras, nombrar a las personas que ocuparán cargos vacantes y designar personal y funcionarios de la institución. Dentro de los hechos que se señalan, estaría el ascenso de grado 4 de suboficial mayor, don Pedro Hernández, militante demócrata cristiana y expresidente de ANFUP, tal como habíamos señalado, por una orden directa desde el Ministerio de Justicia, un oficio emitido por la ministra Javiera Blanco dirigido al director nacional de Gendarmería, señor Tulio Arce, en el que ordena la contratación de 4 funcionarios a contrata, especificando el grado, la unidad en la que debían ser contratados y finalmente se señala el caso del funcionario Rodrigo Sepúlveda, perteneciente al Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, quien fue desvinculado en octubre del 2015. Sin embargo, después de una conversación de la ministra con el senador Osandón, fue reincorporado por decisión personal impulsada por la ministra. Un caso que resulta de especial importancia, nuevamente señalar, es el caso del señor Pedro Hernández, a quien hemos hecho alusión en 2 ocasiones, y que fue nombrado en dicha jefatura por el director nacional de Gendarmería por orden del Ministerio de Justicia. De acuerdo a los antecedentes que obran esta orden tuvo un doble propósito, ambos absolutamente ajenos a los fines institucionales, ambos propósitos, señor presidente. Y además ciertamente son reprochables. El primero, recompensarlo por haber sido funcional como dirigente gremial a la estrategia del gobierno para enfrentar una paralización de funcionarios, y por la otra, incrementar su remuneración para obtener una pensión mejor en materia de su retiro. No hay que olvidar que él inició los trámites de su pensión inmediatamente el mes siguiente de haber obtenido el ascenso, lo que le permitió obtener un sueldo líquido sustancialmente superior, tal como lo señalaremos más adelante. El exdirector de Gendarmería, señor Tulio Arce, sostuvo ante diversos medios de prensa que en más de una ocasión había sido instruido para el nombramiento de los cargos que se encontraba vacantes. Tenemos claridad que el señor Tulio Arce está citado o invitado a esta comisión el próximo día viernes. Creo que esto es un tema esencial, porque él mismo señala que había sido instruido para el nombramiento de cargos que se encontraban vacantes en las distintas áreas de Gendarmería. Es necesario mencionar que en la misma sesión que señalamos anteriormente, citada más en el capítulo anterior, la diputada interrogante leyó una comunicación del señor Pedro Hernández, nombrado como jefe de la Unidad de Participación Ciudadana, en la cual señala: hablé con la señora ministro y lo mío todo bien con su visto bueno, y será Carlos Aparicio quien coordinará con usted. Y en relación, señor presidente, a dicho nombramiento, el mismo señor Tulio Arce, exdirector nacional de Gendarmería, y quien está invitado a la comisión el día viernes, expresó en entrevista con CNN que me insistieron en que lo nombrara y cumplí las instrucciones. Es necesario mencionar, respecto a este punto, que el exdirector habló de instrucciones y no meras solicitudes por parte de la ministra o por parte de las personas que trabajaban en su entorno cercano. Finalmente, y en relación al mismo caso, resulta pertinente explicar que el señor Hernández estaba contratado en grado 9 de la escala de sueldos y que esto correspondía al máximo que podía alcanzar un suboficial mayor. Sin embargo, y con el nuevo nombramiento de enero del 2016, subió de grado 9 a grado 4, correspondiente al de un coronel de la institución. Dicho ascenso le permitió pasar de una remuneración líquida de 1.668.000 pesos en noviembre del 2015 a 3.530.000 en enero del 2016. Es decir, duplicó
su sueldo líquido para inmediatamente solicitar su pasase en retiro para poder obtener una pensión, obviamente, que excedía con creces los números que establece la ley. Lo anterior, nuevamente, no se condice, presidente, con lo sostenido con la propia ministra Blanco, en cuanto a señalar que ni ella como ministro ni el ministerio tienen relación con la contratación, reiterando que esto es una facultad que solo le corresponde al director nacional de Gendarmería, de acuerdo a las normas legales. Por otra parte, en relación al mismo tema, se publicó un oficio en el que se ordenaba la contratación de ciertas personas, especificando grado, contrata y calidad jurídica. Este oficio, señor presidente, fue firmado por la ministra Javiera Blanco y dirigida precisamente al señor Arce el día 19 de enero. En el oficio donde la ministra de Justicia se dirige al ex director nacional de Gendarmería, señala que por medio de la presente y en atención a la necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio, es que en el Departamento de Personas Jurídicas de esta cartera de Estado, a fin de cumplir con los compromisos laborales establecidos para el año 2016, es que solicita a usted proceder con la contratación de las personas que se detallan en grados, estamentos y calidad jurídica que se detallan a continuación. Llama la atención que el oficio transcrito no mencione, no aluda, no insinúe, ni se permita subentender norma legal o reglamentaria alguna que permita sustentar dicha instrucción impartida por la ministra. La respuesta del por qué no está es muy simple, porque no existe ninguna facultad que la ley le otorgue a ella para realizar este tipo de solicitudes. Presidente, me quiero detener en este tema porque es de especial gravedad que en el oficio 342 del 19 de enero de este año se señale que por medio de la presente, en atención a la necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio, se ha aludido por parte de la defensa de la ministra, que, dicho sea de paso, se dedicó a objetar detalles meramente formales y no al fondo de la acusación. Y lo que hemos escuchado también de algunas representantes o profesoras de Derecho Constitucional es que la atribución o la facultad para contratar es del director nacional de Gendarmería. Pero cuando su jefa directa, para este caso, de quien depende la Gendarmería, le imparte una instrucción donde además solicita el nombramiento de profesionales para que no trabajen en Gendarmería, para que trabajen en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. ¿Para cumplir con qué? Con los compromisos laborales del Ministerio de Justicia. Resulta inentendible, indefendible, que esta atribución, esta orden dada por la ministra se haya buscado o se haya hecho en forma absolutamente independiente por parte del director nacional de Gendarmería. ¿Qué intención hubiese tenido el director nacional de Gendarmería de contar con profesionales en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia? Ninguno, señor presidente, ninguno. Esto tenía como fin contratar personas en Gendarmería para que cumplieran finalidades en la cartera del Ministerio de Justicia, saltando, modificando, presionando al director de Gendarmería para poder obtener la contratación de estas 4 personas. La ministra de Justicia y Derechos Humanos ha pretendido justificar esta situación, manifestando que nosotros no hemos contratado, no hemos hecho contrataciones de servicio. Esto le corresponde exclusivamente al director nacional de Gendarmería. Esto no tiene coherencia. La respuesta meramente formal, como lo que ocurre en la práctica de cómo se ordenaba la contratación de personas que no cumplían sus funciones ni siquiera en la dirección de Gendarmería. Presidente, si se considera la norma del artículo 6º, numeral 8 del Decreto Ley 2859, en su sentido natural y obvio, y se considera que tal facultad, que implica tanto la decisión como el propio nombramiento radican en el director nacional, se estaría vulnerando por parte de la ministra el artículo 7º, inciso 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que excedió con creces sus competencias, tal como lo señala la norma constitucional. Desde el principio de juridicidad, presidente, consagrado en el artículo 7º de la Constitución, se establecen 3 requisitos fundamentales para la validez de todo acto que emane de los distintos órganos del Estado. La investidura regular del cargo, que se realice dentro de sus competencias y se realicen en la forma que prescribe la ley. Para esto, presidente, la ministra habría excedido con creces las facultades y competencias e invadido a su vez otras
que le resultan ajenas, al no tener la facultad de nombrar ni solicitar nombramientos contraviniendo el segundo requisito establecido en el artículo 7º de la Constitución. La profesora de Derecho Constitucional que me antecedió en el uso de la palabra, presidente, señalaba que es precisamente el director nacional de Gendarmería quien realiza en la práctica la contratación. ¿Y cómo no puede ser así? No existe otro mecanismo que sea ese. Si la ministra hubiese firmado el nombramiento, dicho nombramiento no habría sido tomado razón, no habría tenido ninguna validez legal, porque legalmente es el director nacional de Gendarmería quien realiza esto. No hubiese podido, ni aunque hubiese querido hacerlo la ministra. La única forma que tenía para poder realizar este tipo de contratación era exigiéndoselo al director nacional de Gendarmería, como ocurrió en el documento del 19 de enero del 2016, cuestión que además, tal como señaló el señor Tulio Arce, que está invitado a esta comisión, señaló que se había sentido presionado por parte del Ministerio de Justicia. A raíz de los hechos mencionados, presidente, y teniendo presente las comunicaciones que se hicieron públicas, el oficio de la ministra, señor Tulio Arce, y el propio testimonio del exdirector de Gendarmería, los antecedentes demuestran que la ministra de Justicia realizó acciones que van más allá de las que le permite la ley, infringiendo abierta y claramente el principio de juridicidad establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución en lo relativo a la competencia con que se pueden actuar los distintos órganos del Estado. Ya a nivel legal, el inciso segundo del artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases de la Administración del Estado, al señalar la probidad administrativa como uno de los principios que deben informar el actual de la Administración, reafirmado por el inciso 3º del artículo 13º del mismo cuerpo legal, que, comillas, los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas generales y especiales que lo regulan. Asimismo, la propia Ley 18.575, en el inciso primero del artículo 52, previene que, comillas, las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designe la Constitución, las leyes y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o de contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Estricto cumplimiento, presidente. Y luego, en su inciso segundo, se lo señala de forma idéntica a lo señalado en la Ley de Probidad de la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, conceptualizando el principio de probidad administrativa como, comillas, observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto leal a la función o cargo, con preeminencia del interés particular por sobre el interés general. En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha señalado que la probidad está asociada, cada vez que la define el legislador, a la preeminencia del interés general sobre el interés particular, al desempeño honesto y leal de la función o cargo, y a la observancia de una conducta intachable. La probidad está consagrada como principio constitucional, artículo número 8. Todas las funciones públicas, independientes de las que se las realiza un funcionario público o particular, encomendados por el Estado para este propósito, están vinculadas a un cumplimiento estricto del principio de probidad en todas sus actuaciones. Nótese que la Constitución ocupa el precepto estricto, es decir, adjuntado enteramente y no deja espacios francos o libres, pues habla de que en todas sus actuaciones debe regir este principio. Finalmente, el artículo 62 de la ya citada Ley 18.575 describe una serie de conductas que afectan de manera especial el principio de probidad. Hay que hacer especial énfasis en el numeral segundo, cuando dice hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto, ya sea para sí o para un tercero. De esta manera es evidente que la ministra ha transgredido el principio de probidad en los términos amplios cuando afirmó que la facultad de efectuar contrataciones recae en los directores nacionales de los servicios y este ministerio ha sido respetuoso de dicha atribución. En efecto, a través del oficio ordinario 342, se solicita que se proceda a la contratación de 4 personas, contradiciendo abiertamente lo señalado por la ministra y dejando en evidencia que se faltó a la verdad, en un obrar que se aleja del estándar que fija el principio de probidad para quienes ejercen la función pública, particularmente tratándose de ministros de Estado. Por otra parte, las afirmaciones del exdirector nacional de Gendarmería de Chile, señor Tulio Arce, dejan en evidencia que la ministra, directa o indirectamente, intercedía ante él para que determinadas personas obtuvieran el ascenso o nombramiento que de forma inmediata perseguían preparar y mejorar su proceso de jubilación.
don Tulio Arce señaló en distintos medios de prensa que durante su gestión se le ordenó dar a Pedro Hernández, persona que hemos citado en reiteradas ocasiones, quien hasta hace unos meses atrás se desempeñaba como presidente de la ANFUP, el cargo de jefe de departamento que se encontraba disponible en ese momento, lo que le permitió aumentar sustancialmente su salario con miras a su retiro realizado un mes después de haber asumido sus nuevas funciones. En efecto, señor presidente, la entrevista a CNN Chile, el propio señor Arce señala que el subsecretario de Justicia le pidió esto y que él le advirtió lo poco transparente que sería nombrar a una persona que era dirigente sindical a que asumiera como jefe de departamento, cuestión que históricamente jamás se había dado en Gendarmería. Tulio Arce. Sí, señor presidente, Tulio Arce. Tulio Arce señala que me insistieron con que lo nombrara como jefe de ese departamento. Le insistieron y que cumplió con la orden, porque soy un subordinado del Ministerio de Justicia. Señaló en la entrevista que más adelante señalaría. Esto ocurrió en varios casos, no solamente el subsecretario, sino que a través de la ministra. Algún asesor del ministerio lo solicitó. La ministra no me lo pidió concretamente, porque no me daba instrucciones directas, sino que a través de sus asesores o su gabinete, a nombre de ella. Esto constituye, por cierto, una transgresión flagrante al principio de probidad, en tanto la ministra, valiéndose su calidad de superior jerárquica, dispone o sugiere contrataciones, lo que es particularmente vinculante tratándose de organismos constituidos bajo la estructura jerarquizada. Y si bien la ministra no lo habría hecho en forma directa, los testimonios dejan en evidencia que a través de sus asesores intercedió en favor de terceras personas para obtener una contratación o una recontratación para alguna determinada persona. Bien podría esta conducta, tal como lo señalamos, considerarse dentro de la causal dispuesta en el numeral segundo del artículo 62 de la ley 18.575 y en cualquier caso resulta evidente que no corresponde al actuar funcionario recto e intachable. En efecto, el actuar de la ministra transgrediría los principios de eficiencia y eficacia que son reconocidos por nuestro legislador en la ley 18.575, constituyendo un imperativo que la administración pública debe observar en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, y tal como se lo ha señalado el artículo 62, número 8, la inobservancia del principio de eficacia y eficiencia pueden llegar a constituir una transgresión al principio de probidad administrativa, lo que ocurre en la especie, toda vez que la utilización política del servicio y la manipulación de la carrera funcionaria y de los cargos institucionales con sujetos financiados por criterios partidistas, derivan en un desmedro de la capacidad del servicio para atender a sus fines propiamente institucionales. La utilización política de Gendarmería afecta a las instituciones y con ello se afecta a la reinserción, rehabilitación de los infractores de ley, pilar fundamental en la política de seguridad pública. Por tanto, y en opinión de todos los diputados acusadores, la ministra de Justicia infringió el artículo 6, número 8 del Decreto Ley 2859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería, en consideración a que dicho artículo solo faculta al director nacional de la institución a realizar los nombramientos de cargos vacantes y en el inciso primero del artículo 7 de la Constitución Política de la República, por cuanto se excedió a sus funciones y atribuciones otorgadas por la Constitución a las leyes. Asimismo, los hechos constitutivos en este capítulo transgredieron el principio de probidad en la función pública, con infracción a los artículos 3, 52 y 62, números 2 y 8 de la Ley 18.575, así como el inciso primero de la ley del artículo 8 de la Constitución Política de la República. Es por esto, señor presidente y señores miembros de la Comisión, es que estimamos y sostenemos que la acusación constitucional es del todo procedente. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Señoritas y señores diputados, ¿alguna consulta al diputado Coloma? Diputado Pilowski. Bueno, hemos revisado la acusación constitucional, lógicamente la vamos a hacer con mayor detalle en el transcurso de esta semana, porque como ha señalado el presidente, tenemos el día lunes que evacuar el informe correspondiente. Yo veo, tal como lo ha señalado y reconocido el propio diputado Coloma, hay una serie de errores de fechas que sería interesante que, no sé si procede, señor presidente, pero sería interesante que pudieran aclarar. Pero quería hacer dos consultas. Uno, en la página 2 ustedes plantean que se ha comprobado que han intervenido
en forma directa o indirecta personalmente a la ministra. A mí me gustaría entender un poquito la frase, porque ¿cómo se podría actuar indirectamente personalmente a la ministra? Me gustaría entender un poquito como la redacción de la frase. ¿Ah? ¿Ya? En definitiva, creo que es importante aclararlo. El segundo punto, me gustaría más bien una pregunta referida a una situación que se planteó ayer en la comisión. Yo entiendo que hay un error en el nivel acusatorio cuando se señala que el 18 de agosto del 2014, cuando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, era ministra del Trabajo, habría contratado al señor Hugo Espinosa Grimal. Si me escucha el diputado Coloma, sería interesante. Sí, como está hablando, es difícil escuchar cuando se está hablando. Don Hugo Espinosa Grimalt, ex director de Gendarmería, fue contratado por instrucciones de la ministra el 18 de agosto del 2014, es decir, cuando la ministra era ministra del Trabajo, entiendo yo a esa fecha. Y fue despedido también por decisión de ella el 21 de julio. Yo creo que en esta materia me gustaría, no sé si hay mayores antecedentes entregados, me gustaría saber cuáles son las pruebas que tiene para que usted nos plantee por qué fue destituido en decisión de ella, si se entregaron antecedentes sobre esta materia, porque entiendo yo, insisto yo, que tal como lo ha señalado usted, diputado Coloma, por su intermedio presidente, y la constitucionalista que nos acompañó, que las facultades para poder despedir, contratar, siguen siendo del director nacional de Gendarmería. Entonces me gustaría saber si acompañaron antecedentes para poder demostrar que esto habría sido por decisión de ella. Eso nomás, presidente. Gracias, diputado Milowski. Diputado, ¿usted quería? Diputado Ojeda, levantó la mano primero. Adelante. Presidente, bueno, la intervención del honorable diputado Coloma se ajusta al nivel acusatorio, así es que yo voy a hacer 3 o 4 preguntas respecto de lo que es el nivel mismo, para que, como él es el coordinador de la acusación y él lo está fundamentando, lo está ratificando. Ayer fue la defensa la que fundamentó el rechazo a la acusación y hoy es él. Yo quiero insistir en lo mismo, presidente. Se acusa a la ministra de haber abultado remuneraciones y de haber concedido ascensos, con el único y exclusivo fin de otorgar pensiones de retiro mayores a las legales. Luego se afirma que efectivamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no calcula ni paga las pensiones a los funcionarios de Gendarmería, en la página 17. ¿Dónde están los actos propios si en la misma acusación se reconoce que todas estas acciones son realizadas por un tercero? La segunda pregunta, a su juicio, ¿cómo es posible y cuáles son las pruebas fehacientes acompañadas en esta acusación que acreditan que los actos de nombramiento y remociones realizadas por el Director Nacional de Gendarmería y las resoluciones que aprueban las pensiones de retiro de funcionarios de este servicio, todos actos tomados de razón para la Contraloría, puedan ser ilegales? Y en tercer lugar, diputado Coloma, usted es uno de los autores del proyecto de resolución número 635, mediante el cual se solicita a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley que deje sin efecto la interpretación de la Contraloría que aplica el límite imponible de 60 unidades de fomento a los funcionarios de Gendarmería. ¿Podría explicar usted el motivo de esta solicitud? ¿No le parece que la acusación desconoce que lo que aquí ha ocurrido es un cambio de criterio de la Contraloría y no una ilegalidad? En tercer lugar, o cuarto lugar, presidente, se habla aquí de politización. Politizar persigue como objetivo beneficiar a un sector político determinado. ¿Cómo explica usted que la única persona y el único político que aquí ha intervenido para sugerir o para pedir ha sido el senador Osandón, lo que desmerece absolutamente la acusación de politización que se le hace a la ministra de Justicia? Y por otro lado, aquí se habla de
de rumores, se habla de que se habría podido, que se habría hecho, que se habrían... Es decir, no hay consistencia en las imputaciones que se le hace a la ministra. Me gustaría que se refiriera el diputado, señor presidente, a estas 5 observaciones. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, respecto a los errores de forma, efectivamente, en parte de la acusación donde dice 4 debe decir 5 y donde dice marzo debe decir mayo. Si el problema de fondo es la forma, bueno, dediquémosle tema a la forma. Aquí estamos hablando de un tema que es mucho más complejo que si debe decir el decreto marzo-mayo o 4 y 5. Estamos hablando de hechos gravísimos que sustentan una acusación constitucional en contra de la ministra Blanco. Respecto de cómo la ministra habría intercedido directo o indirectamente, en los hechos basta ver lo que señaló el exdirector Tulio Arce, basta ver el oficio enviado el 19 de enero del presente año donde se solicita la contratación. Los hechos son, la declaración y los hechos son contundentes, diputado Piloski, por su intermedio. Y cuando se habla respecto a los habría, de este rumor que se ha pretendido instalar, aquí lo que hay son hechos claros y concretos. Si no existieran hechos claros y concretos, sería imposible sostener una acusación constitucional. Aquí lo que hay son hechos, no son suposiciones. Creo que lo que se pretende, lamentablemente, por parte de algunos diputados miembros de la comisión, es intentar establecer un manto de duda a los hechos. Los hechos están claros, están en la acusación y están debidamente documentados con los documentos que se acompañan a la misma. Señor presidente, al diputado Ojeda por su intermedio. Efectivamente, el Ministerio de Justicia no calcula ni paga las pensiones. Y yo me gustaría preguntarle a la comisión, ¿quién ha dicho eso? Si nadie nunca ha dicho que el Ministerio calcula y paga. Si esto es parte de una intención que existe por parte del Ministerio de Justicia y de algunos parlamentarios oficialistas, presidente, para poder intentar desligar una responsabilidad que es del todo evidente. Si se sabe que cómo es el mecanismo a través del cual se otorgan las pensiones, se recibían los aumentos de remuneraciones y que después el órgano técnico calculara y pagara. Ese no era el problema del ministerio. El problema que había y que ocurrió en forma dramáticamente evidente con el militante demócrata cristiana Pedro Hernández fue que duplicó su remuneración líquida e inmediatamente, semanas después de haber asumido el cargo, renunció al mismo. Entonces, aquí hay un hecho que es evidente y que no estamos hablando de que el ministerio paga o calcula. Yo creo que eso es una de las tantas hipótesis que pretenden enredar a la opinión pública cuando lo que hay aquí es un tema de fondo. La ministra aquí omitió realizar en forma clara políticas para evitar este tipo de hechos. Respecto de la prueba o los actos de los nombramientos, y estos habían sido tomados por Contraloría, Contraloría emitió un dictamen declarando ilegales y eso es parte integrante del nivel acusatorio, diputado Ojeda. Cuando usted habla del proyecto de acuerdo, me imagino que como todos los parlamentarios que estamos acá, hemos leído la acusación constitucional. Me gustaría saber en qué hoja, en qué párrafo, en qué sector de la acusación se hace referencia a un proyecto de acuerdo. Yo creo que lo que estamos aquí estamos precisamente trabajando sobre una acusación constitucional, no sobre un proyecto de acuerdo aprobado en forma unánime por la Cámara de Diputados. Repetir que la Contraloría General de la República determinó la ilegalidad de las pensiones. Cuando señalamos que hay politización, no lo señalamos nosotros, señor diputado Ojeda, por su intermedio, presidente. Lo señalan la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería, a través de su presidenta Viviana Camilo Flores. Y 10 líneas que me permito volver a leer, diputado Ojeda. Señalado en forma textual el 5 de mayo. A la luz de los antecedentes expuestos, invitamos a la ministra de Justicia, disponga su intervención, los gremios de Gendarmería, dispongan su intervención con la finalidad de que el servicio penitenciario deje de ser, leo textual, una máquina pagadora de favores partidistas, familiares y compadrazgos personales a costa de la postergación de los trabajadores penitenciarios. Más claro que eso, diputado Ojeda, difícil. Difícil obtener una declaración más contundente que la que dieron los funcionarios de Gendarmería. Y finalmente, señalar
que ojalá que esta comisión, cuando corresponda tomar la deliberación, lo haga respecto a los hechos puntuales y no de ideas preconcebidas, como por ejemplo, que aquí son rumores, aquí están antecedentes claros expuestos en la acusación, donde se vulneran flagrantemente las normas legales señaladas, y que nosotros esperemos que esta comisión actúe, ojalá, en base a criterios objetivos y no en base a criterios políticos que pretendan salvar a una ministra de Justicia, como en este caso la ministra Blanco. Gracias, presidente. Le agradecemos, señor diputado, las orientaciones que nos da para el desarrollo de nuestro trabajo. Lamentablemente, usted nos salió sorteado y nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para cumplir el mandato de la sala. Diputada Sabat. Gracias, presidente. Yo quiero preguntarles por su intermedio a la parte acusadora, ¿por qué cree que es importante la comparecencia del señor Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, toda vez que además se tomó un acuerdo en esta comisión que justamente lo que hace es invitar a esas 6 personas que saluden en este libelo acusatorio, y que por algunos de los miembros de esta comisión se intentó terminar con ese acuerdo? Entonces me gustaría hoy día reafirmar por qué es importante la comparecencia de estas personas que me imagino ya deben haber sido citadas. Gracias, presidente. Un minuto antes de poder responder a la diputada Sabat, decir que para solo efectos de lo que ha sido la historia de acusaciones constitucionales anteriores, cuando se destituyó al ex ministro Beyer, en la parte formal del petitorio se le destituyó por infringir el orden público. Lo digo porque se han hecho reiteradas alocuciones respecto de problemas de forma, donde dice marzo debe decir mayo, donde dice 5 debe decir 4. Al ministro Beyer se les quedó copiado, en el copy-paste de la acusación del ministro Hinspeter, se les quedó pegado infringir el orden público. Yo creo que si uno quiere analizar en forma seria la acusación, ojalá que lo hagamos en base a eso y no en base a errores tipográficos. Y segundo lugar, respondiendo directamente a la diputada Sabat por su intermedio, presidente, la presencia del señor Tulio Arce en esta comisión es del todo fundamental. Es él quien recibió las instrucciones o las presiones por parte de la ministra de Justicia por escrito a través del oficio 342. Fue él quien sostuvo las conversaciones con Carlos Aparicio. Fue él quien debió materializar la firma de la contratación de estas 4 personas en circunstancia de que se hizo a través de la solicitud de un documento formal. Fue él quien en los medios de comunicación sostuvo en forma valiente, y señaló en forma valiente que era lo que estaba ocurriendo en Gendarmería. Es de esperar que esta comisión no solamente lo invite, sino que se le dé todo el tiempo posible, porque si lo que nosotros buscamos es analizar el fondo de la acusación constitucional, lo que tenga que decir él respecto de la forma en la cual se otorgaban las pensiones, respecto a la forma en la cual se favorecían algunos actores dentro de Gendarmería, y a través de la cual se le solicitaron la contratación de 4 personas que no cumplían funciones en Gendarmería, creemos que es fundamental su presencia en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Nadie ha cuestionado la presencia del señor Arce acá, y le reitero que la comisión verá cuánto tiempo le da y cómo lo escucha. Para eso es completamente competente. Pero yo quiero, antes de levantar la sesión, si es que no hay otras preguntas o intervenciones de los diputados, recordarles lo que son los términos de nuestro encargo y nuestro funcionamiento. Nosotros debiéramos intentar informar lo más objetivamente posible a la Cámara de Diputados sobre la procedencia de esta acusación. No somos nosotros quienes la decidimos ni quienes debemos probarla. Solo informamos o sugerimos. No podemos ni debemos probar ni suplir la carga de la prueba de los acusadores. Y para emitir nuestro informe, lo que la ley nos exige es señalar los antecedentes que se han tenido en cuenta. La ley no nos obliga a realizar diligencias, ni mucho menos a seguir las solicitadas por los acusadores. Sin perjuicio de ello, hemos aceptado la presencia de don Tulio Arce.
La carga de la prueba de los hechos y los capítulos recae en los acusadores. La comisión solo debe informarse acerca de los puntos de derecho involucrados en la acusación, para lo cual puede recibir a los expertos que la ilustren en dicho sentido. Y yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para que esto le sea ilustrado a todos los invitados, ¿ah? Porque aquí, les reitero, no tenemos mucho tiempo para distraernos en cosas que no son atingentes a nuestra misión. Y esto vale para los invitados derivados del el libelo que pide que se escuche a determinadas personas. Yo quiero consultarle a la comisión además, porque aquí, bueno, es cierto, esta acusación constitucional está dirigida contra la ministra de Justicia, pero aquí en la relación de hechos que hemos escuchado aparece una gestión del senador Osandón que habla con la ministra de Justicia para solicitarle la reincorporación de un funcionario que según él sería injustamente perseguido por razones políticas. Y yo me pregunto si nosotros tenemos la competencia, como no sea en el rol fiscalizador, los diputados, porque los senadores carecen de él absolutamente, aunque igual se apropian del derecho, haciendo innecesaria la existencia del Senado, porque ya las distinciones entre una y otra Cámara no se justifican. Pero yo me pregunto si aquí no habrá un problema que examinar en relación a las competencias que tienen los parlamentarios. Bueno, le vamos a preguntar a los constitucionalistas que están invitados. No, no quiero invitarlo a ninguno. ¿Alguna? ¿Ah? Bien, perdón. ¿Quiénes están invitados en la tarde y que van a venir? Porque... Sí. ¿Quién está confirmado en la tarde, por favor? Tenemos invitados en la tarde, en la sesión de hoy día, de 16 a 18 horas, a María... Tenemos invitados en la tarde, en la sesión de 16 a 18 30 horas, a María Pía Silva, Jaime Baza, Max Pavés y José Ignacio Martínez. Me dice así que María Pía Silva está confirmada, Jaime Baza se excusó. Sí. Y Max Pavés. El señor Max Pavés está acompañando en este minuto al diputado señor Coloma. ¿Va a estar acá en la tarde, sin duda? ¿Sí? Ya, se va a excusar. Y José Ignacio Martínez. Él no ha contestado. No ha contestado. ¿Ah? Fue invitado y se excusó. ¿José Ignacio Martínez qué? No ha contestado. O sea, tenemos confirmado a María Pía. Muy bien. Presidente. Diputado. Sí. Yo quisiera hacer presente que a las 15:30 estoy sometido con el fiscal Emil Ford por la investigación de fallecimientos de menores del Senami. Inmediata. Repite tú. Que a las 15:30 estoy convocado a declarar ante el fiscal Emil Ford por los fallecimientos de los menores del Sename. Y es aquí, en la misma Cámara, en mi oficina, de tal manera que inmediatamente concluida esa comparecencia voy a concurrir a la sesión. Es una excusa. Gracias, diputado. Gracias. No haya podido escuchar en el caso de Miguel. Gracias. Bien. ¿Cumplido el objeto? No, ya está. Ya.